Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. ¿Chino? ¿Qué chino? Así funciona esto. No sé si debo plantearlo en estos términos, pero lo preguntaré. ¿El tamaño importa? En un mar cada día más agitado, más oscuro, no solo en el fondo, sino también en la superficie, lleno de plásticos, de residuos, de porquería, ¿se sigue el pez grande comiendo al chico? ¿O es el pequeño el que tiene más posibilidades de sobrevivir? ¿Qué opinará Ana Comellas? ¿Qué opinará? Hola Ana, ¿qué tal? Hola Juanra Lucas, pues sí, se sabe siempre que el tamaño importa. Bien. Y mira, yo a los peces pequeños me los... Gracias por la aclaración. De nada, necesitabas una opinión. Sí, una opinión fundada, relevante claro. y fundada, eso es. Pues mira, yo a los pequeños los imagino en esos grandes bancos de peces que se mueven como una nube plateada. ¿Los has visto alguna vez? Así, todos al unísono. No olvides que soy buceador. Bueno, ¿no lo olvido o lo sé? ¿O no lo sabías? No. ¿Cuántas cosas nos queda por aprender? Claro. Pues esos que se mueven y se adaptan un poco a las corrientes, a la situación, y los pequeños además pueden colarse por recovecos en que los grandes no caben. Tenemos todas imágenes de películas, ¿no? En la que está el malo ahí gigante. Nemo, sin ir más lejos. Y son capaces también de estar atentos y de ver detalles que los grandes pues no pueden ni siquiera atisbar. Por otra parte, es verdad que corren el riesgo de no ver todo el arrecife, porque están nadando solo en su trocito de coral. Y es difícil que recorran grandes distancias si no van acompañados de otros peces. Bueno, por si alguno piensa que se ha equivocado de podcast, que hemos entrado en uno de buceo, uno de ciencia y uno de economía, esta es la guía para seguir las metáforas. Pez igual a empresa, mar igual a economía y zona de nado pues igual a mercado. Pero como hay muchos peces en el mar, vamos a centrarnos solo hoy en algunos, en los pequeños y medianos, la especie pyme. Pues Juanra, te he traído un Félix Rodríguez de la Fuente para movernos por estos mares. Qué bien. Pero luego te lo presento. Qué bien. Mira, igual que en el mar en número hay menos ballenas, tiburones y delfines, que serían las grandes empresas, que atunes, bacalaos o boquerones, claro. En el tejido nacional español de empresarial ocurre lo mismo. El 97% de las empresas en España son pymes y de estas el 94% son microempresas, las más pequeñas. O sea que, todas las empresas españolas prácticamente la mayoría son microempresas. Repito el dato, 97% de lo que se llama el tejido empresarial español son pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. Y de ellas, el 94%, o sea, también casi todas microempresas. ¿Cuál es el límite, entonces, de tamaño, la definición de pyme, Ana? Mira, una pyme es una empresa que tiene menos de 250 efectivos, un volumen de negocio menor o igual a 50 millones de euros y un balance menor o igual a 43 millones. Bueno, vamos a ver, ya empezamos con los palabras. Efectivos, he de entender en el diccionario de Ana Comellas que son efectivos, son empleados, trabajadores. No exactamente, Juanra, y no es solo mi diccionario. Cuando hablamos de trabajo efectivo, nos referimos al tiempo en que se realizan estrictamente tareas laborales. Yo puedo, como empresario, tener un puesto de recepcionista, por ejemplo, que está definido como de 8 horas diarias, por ejemplo, que sería el efectivo, pero no tiene por qué equivaler a un trabajador. Puedo tener 2 trabajadores a tiempo parcial desarrollando ese trabajo. Vale, o sea, el efectivo ya está claro. Bien, ¿y el volumen de negocio? El volumen de negocio está relacionado con lo que la empresa factura, lo que ingresa. Ojo, que ya lo decimos muchas veces, no hay que confundirlo nunca con el beneficio. Cuando te tomas un café y un croissant y el camarero te cobra 2,20 €, está facturando solo 2, porque los 20 céntimos corresponden al IVA, que en hostelería es el 10%. Y ese IVA no se lo queda el dueño de la cafetería, sino que lo está recaudando para la agencia tributaria. Le hace este pequeñito favor. Para calcular su volumen de negocio solo tenemos entonces en cuenta los 2 euros. Y el beneficio, en cambio, como ya hemos hablado otras veces, sería el resultado de restar a esos 2 euros el coste directo del café, de la leche y del azúcar si le pones, el indirecto del alquiler o la hipoteca del local, del salario del camarero, la parte proporcional de electricidad, de amortización de la cafetera, el mobiliario, la vajilla, el agua de lavar la taza, en fin, todos los costes que tiene ponerte a ti un café. Claro, y tal y como están los precios de las materias primas y suministros, lo mismo hablamos de 20 céntimos. ¿De beneficio? Pues, de beneficio, o sea, no porque, además con todo lo que nos estás diciendo. ¿Y el balance, Ana?
El balance es un documento contable y recoge la situación patrimonial y económica de una empresa. Es decir, cuánto tiene y cuánto vale, como en la canción. Es como una foto, ¿vale? Se puede calcular diariamente, pero normalmente lo que utilizamos es la foto del 31 de diciembre, que estamos más guapos. Y como el balance que es, y aquí nos tenemos que imaginar una balanza de las antiguas, de platillos, vamos a poner en un lado, en el izquierdo, los activos que tiene la empresa, que son todos aquellos recursos que yo espero que me generen un rendimiento económico futuro. El local de la cafetería, por ejemplo, si es de mi propiedad, la cafetera, los hornos, la cocina, los frigoríficos, el mobiliario, las existencias que tengo también de leche, café y azúcar, pero también lo que tengo en mi cuenta corriente o el dinero de caja. El valor de todo eso es lo que va en el platillo izquierdo. ¿Vale? En el derecho van a ir los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. El pasivo es lo que la empresa adeuda a otros, lo que debe. La hipoteca del local o el alquiler, lo que debe al proveedor de café, de leche o de bollería, el IVA ese que le está recaudando Hacienda y que aún no ha pagado. Y el patrimonio neto tiene el capital social más el resultado de los ejercicios anteriores, que vamos a suponer, para ser optimistas, que es un beneficio. Un beneficio, claro, que hemos ganado dinero. Bien. Vale, todo esto en el platillo derecho. Y la gracia de las balanzas es que los dos platillos pesen lo mismo, que la balanza esté en equilibrio. ¿Pero por qué va a estar en equilibrio? Pues mira, porque la suma de todo lo que yo he puesto como capital de la empresa más lo que he ganado con ella, que es el patrimonio neto, sumado a todo lo que he pedido prestado, que es el pasivo, tiene que ser igual. Todo lo que he invertido con financiación mía o de otros, tiene que ser igual a todo lo que tengo en esa empresa que tiene un valor y que he comprado para realizar mi actividad. Y este es mi balance. Vale, y para ser una pyme tiene ese balance que ser menor o igual a 43 millonazos de euros. Se entiende que entonces el 97% de las empresas en España sean pymes, claro. Sí, pero bueno, 43 millones de euros. No todas van a llegar a eso, ¿vale? Hay 3 categorías de pequeñines. Las medianas, que serían estas que están en el límite superior, las pequeñas y las microempresas. Y ya hemos dicho que la mayoría abrumadora, el 94%, sí, son microempresas. Vamos a ver qué criterios se utiliza para distinguirlas. Vamos a empezar por las microempresas, por las más numerosas. Son esas que tienen menos de 10 efectivos, es decir, normalmente de 1 a 9 empleados si consideramos que cada puesto está cubierto con una persona. Respecto al volumen de negocio, tienen que facturar 2 millones de euros o menos y su balance también tiene que ser igual o menor a 2 millones. Las pequeñas van de 10 a 49 empleados, menos de 50, y su volumen de negocio y el balance no pueden superar los 10 millones de euros. Pero, lógicamente, facturan y tienen un valor superior a los 2, que si no estarían en la categoría anterior. Y ya las medianas, que visto el panorama son muy grandes, tienen entre 50 y 249 empleados. El volumen de negocio máximo, que habíamos hablado antes, de 50 millones de euros y un balance de 43. ¿Y para qué sirve estar en una u otra categoría? Si es que sirve para algo, más allá de la esencia de uno, que es pequeño o grande, como cualquiera de nosotros puede ser pequeño o grande. Y hablabas de las condiciones. ¿Y si cumples una condición y otra no? Pues mira, Juan, ya tus preguntas me sobrepasan. No creo. Me he traído... te has traído el comodín el comodín del amigo. Me he traído el comodín del buceador, que es el que más sabe de peces, porque está todo el día por ahí mirando, viendo los grandes, los pequeños. ¿Es buceador nuestro invitado? Es buceador nuestro invitado, entre otras muchas cosas. Es de verdad, porque hemos tenido oportunidad de... Espera, que le salude. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Es que como te veo que no sabes por dónde empezar, pues Agustín Rodríguez es CEO del Grupo PFS. CEO, un día, no hemos todavía explicado en este podcast qué es CEO. ¿Qué quiere decir CEO? Agustín, ¿qué es CEO? Además, somos el único país que decimos CEO, porque en general se dice CEO. Y CEO. Son las siglas de Chief Executive Officer, algo así como consejero delegado. Vale, perfecto. Ana, perdona. Bueno, el caso es que este buceador empezó siendo pez, bueno, sigue siendo pez. Creó, junto con otros socios, una microempresa en 2008, en plena crisis, que parece ser que no es tan mal momento para crear empresas. Valor para crear empresas. Pero mira, 2008. Estamos a punto de, no sé, estamos entre crisis ahora mismo, o sea, que tomen nota nuestros oyentes. Y empezó con 6 empleados y a día de hoy lo ha multiplicado casi por 100. Entonces, él nos va... ¿Tiene 600 empleados? Casi. Claro, o sea, si yo pregunto para qué sirve estar en una categoría o en otra y si cumple una condición o no, te lo tengo que preguntar a ti, Agustín, porque has pasado por todo, desde una microempresa hasta una empresa que ya no es una pyme, que es un empresón. Sí, digamos que nos hemos divertido en el recorrido, desde la más pequeñita hasta llegar a eso que hoy llaman en España gran empresa, que es una cosa que depende de quién te la diga, pues tiene un valor o tiene otro. Porque uno se divierte creando empresas.
Digamos que tienes la obligación de divertirte si quieres sobrevivir. Es decir, o te lo tomas con pasión o va a ser difícil que aguantes todo lo que viene por delante y no sucumbas a la frustración. Pues hablemos de las pymes, si te parece. Sí. Empezando, bueno, hemos contado poco, nos ha explicado Ana lo que es. Yo dejaba en el aire la pregunta de ¿para qué sirve? Es decir, estar en una u otra categoría o cómo se modifica una u otra categoría. Empecemos, por tanto, por lo positivo, las ventajas de la pyme. Y si me puedes responder a esas preguntas... Sí. Pues... Respecto a las clasificaciones, esas, que son clasificaciones europeas, son clasificaciones que adoptan todos los países dentro del marco de la Unión y tienen que ver con temas estadísticos y también con temas relacionados con cómo fomentar las ayudas. Entonces, en algunos casos, ser una micropyme te va a ayudar porque en el acceso al crédito a un banco le va a computar como menos consumo de capital si se lo presta a una micro o a una pyme que si se lo presta a una gran empresa. Quizá en la parte de pyme, como cuando te clasifico como pyme, tienes la posibilidad de ser pyme innovadora. Cuando pasas de una determinada facturación ya no puedes ser pyme y ya no puedes ser pyme innovadora, con lo cual no vas a obtener ciertas ventajas en deducciones fiscales o en subvenciones. Entonces, bueno, es cierto que la clasificación tiene ciertos matices, pero si me dejáis, desde la práctica, hay una serie de factores que influyen un poquito más. Por ejemplo, cuando Hacienda considera que tienes un tamaño suficiente para tener que reportar todos los días tus actividades, que eso está en el entorno de los 6 millones. Por ejemplo, cuando tus ingresos, tu facturación, perdón, si no me salía el término, son 6 millones al año. Eso es. O menos. Es decir, tú eres capaz de conseguir que tus clientes te paguen 6 millones o más por el servicio, servicio que tú das. Y en ese caso tienes que reportar todos los días. Todos los días. Hacienda. A partir de ahí empieza a complicarse todo un poco, porque evidentemente si tú tienes que reportar todos los días, tienes que tener los medios para hacerlo, claro. Te tienes que conectar a un sistema, etcétera, etcétera. Casi como que no. Casi como que hay muchos que lo que intentan es ya no pasar de los 5.990.000, porque efectivamente no te aporta ningún beneficio específico pasar esos 10.000 euros y sin embargo sí que te supone un coste. Te supone un coste y te supone un dolor de cabeza, porque ahora viene la siguiente. No es solo un tema de reporte, es un tema de cuándo pagas tus impuestos. Los IVAs, los seguros sociales, seguros sociales se hace mensual, todo lo que tiene que ver con empleo, IRPF y seguro social se hace mensual. Y todo lo que tiene que ver con IVA, impuestos de sociedades, tienen unas periodicidades diferentes. Bueno, pues cuando pasas de pequeña a grande, digo, por ponerlo en sencillo, menos de 6 más de 6, pasan cosas como, por ejemplo, tienes que pagar el IVA al mes. Eso quiere decir que tú liquidas el IVA que le estás recaudando, porque tú haces evidentemente de recaudador, todos somos un poco recaudadores para Hacienda. Entonces, cuando tú recaudas ese 21% de IVA, pongamos en los servicios habituales, que no sean comestibles y que no sean temas de salud, etcétera, ese 21% de IVA, una vez al mes, ese IVA devengado, lo tienes que, además de reportarlo todos los días, pagarlo. ¿Cuál es la pega? Y uno de esos desventajas o uno de esos retos importantes para las empresas, pues la pega es que tú estás adelantando un dinero que muchas veces no has cobrado. Claro. Porque tú lo que has hecho es facturar y Hacienda lo que te pide es que pagues impuestos de lo que facturas, no de lo que cobras. Y a veces ese cobro puede ser un cobro a 30, a 60, según la ley de morosidad nunca debería ser más de 60 y esto no pasa en la realidad. A efectos prácticos hay retrasos de más de 60 días. Entonces, bueno, el paso de 6 millones, como veis, no es súper evidente y te puedes sentir muy orgulloso, pero no apetece tanto. Pero ¿no está regulado el hecho de que tú tengas que adelantar un IVA de unas facturas que no has cobrado? Sí, está regulado exactamente así. Tienes que adelantar un IVA de una factura que has hecho aunque no la hayas cobrado. Me quería decir, gracias por la corrección, quería decir, no está regulado de manera que no perjudique a las empresas. No. De hecho, la única escapatoria, y hay algún tribunal europeo revisándolo, la única escapatoria al tema del IVA tiene que ver, hay dos tipologías. Hay empresas que pueden trabajar por criterio de caja, que en ese caso sí están pagando IVA por criterio de caja, suelen ser pequeñas y suelen tener que cumplir con unas condiciones que no siempre es fácil cumplir. Entonces, si entras dentro de ese marco, puedes pagar por criterio de caja y eso sí existe. Si no entras dentro de ese marco, pagarás por criterio de devengo. Y en el criterio de devengo solo hay una escapatoria que es cuando no te han pagado durante más de 6 meses algo que te tenían que haber pagado, iniciando un procedimiento judicial o mediante requerimiento notarial. Gastos administrativos. Vamos. Bueno, total, que la mayoría no las utiliza. Son mecanismos que no se utilizan. Bueno, entonces hemos definido un poco lo que es... Hay otra categoría, si me dejáis, sí, claro, todavía más divertida, que es la del número de empleados.
Y esa marca mucho, y a lo mejor digo algo que pueda no ser tan políticamente correcto, pero en España existe un efecto muy importante en el número de empleados entre 49 y 50. Y tiene que ver También todas las empresas están en 49. Y tiene que ver con la obligación de que a partir de los 50 empleados exista la posibilidad de un comité de empresa, etcétera, etcétera. Cosa que no suele ayudar y que dices, oye, entre 49 y 51 empleados, pues a lo mejor me quedo donde estoy. O sea, que no es baladí el que una empresa tenga esa consideración. No es cuestión de tamaño, que uno consiga un tamaño determinado y tal, no, sino que existen unas determinadas normas que casi te marcan un territorio en tu propia gestión como empresario. Es decir, cuidado que si paso a 50 empleados voy a tener un problema, y si paso a de 6 millones de facturación voy a tener un problema. Voy a tener que hacer otras cosas. La pregunta es si me merece la pena subir el escalón. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a las grandes empresas que puede tener una pyme, de la dimensión que sea? Sí, por experiencia. Ya no hablo tanto. No, a ver, vamos a ver. Sí. Vamos a recordar que Agustín ha pasado de tener una empresa, de crear una empresa con 6 empleados. Sí, éramos 4 socios y 2 empleados. O sea, vale, 4 socios y 6 empleados, y con y puedo decir que hipotecando también vuestro propio patrimonio. Hipotecando en algunos casos patrimonios de socios, vale, y invirtiendo mucho más de lo que podíamos en ese momento, ¿no? En el año 2008, que vamos, no sé si alguien os dijo, ¿pero dónde vais, chavales? ¿Dónde vais? En 2008, con la que está cayendo, entre 4 socios pillar 2 empleados, hipotecar vuestras casas. Fue un comentario general, porque además todos veníamos en general de grandes compañías, con lo cual dejábamos un puesto seguro, razonablemente tranquilo y con unos buenos salarios para emprender. ¿Y en 2022 tenéis 600 y pico empleados? Sí, 520 en España, vale, y unos 100 en México ahora. Bueno, España y Portugal. Y México. ¿Y la facturación? Pues la suma de las diferentes empresas del grupo y países estarán en torno de los 32, 33 millones de euros. Por tanto, tiene autoridad moral y autoridad profesional suficiente como para hablar de esto y Oye, de la evolución y de las ventajas. ¿Al primer buceador que me encuentro por el mar o qué? Es verdad. Te traigo un buceador. Este es capaz de enfrentarse a tiburones, ¿eh? Hombre. Me encantan, además. Me encanta ir a verlos. Tengo un grupo específico solo para eso. ¿Sí? Sí, sí. Hacemos unos viajes muy chulos. Bueno, vamos a seguir en el mar entonces. Venga. En ese mar y en esas ventajas que puede tener con respecto a una gran empresa que eres ahora y a la que habéis llegado después de una evolución, después de un trabajo y una serie de decisiones, supongo que correctas, pero ¿qué ventaja tiene con respecto a una grande, una pequeña y mediana empresa? Sí, yo creo que efectivamente algo que hemos visto clarísimo en nuestra experiencia es la agilidad. Es decir, las grandes compañías tienen una cantidad de burocracia y de resortes que les impiden ser ágiles en cuanto a girar el timón, ahora que estamos hablando del mar, cambiar de rumbo. Existen en general, cuando una empresa es muy grande y tiene mucho capital o ha tenido mucho acceso a capital, a deuda, en general tiene importantes activos e importantes pasivos. Hablaba antes Ana de los balances. Cuando tienes muchos activos y muchos pasivos, también es muy difícil hacer cambios. Entonces, desde luego, las pequeñas empresas tienen y tenemos, porque todavía en mi grupo mantenemos algunas empresas en estructura pequeñas a propósito, la capacidad de ser ágiles a la hora de desarrollar nuevas ideas, la capacidad de ser ágiles a la hora de decidir que una línea de negocio ya no está funcionando tan bien y hay que saltar a la siguiente. Y esto, y unido al espíritu emprendedor, encaja mucho más que lo que una persona que intente intraemprender en una gran compañía puede hacer. Por ejemplo, yo he estado en otras 4 compañías previamente a esta, bastante grandes, y cuando tú tienes una iniciativa de intentar emprender dentro de esas compañías y hacer cambios que suponen pisar callos, por ejemplo, pues suele complicarse. He estado en retail, en automoción y en banca y en consultoría. Y es difícil hacer cambios dentro. Sin embargo, fuera es infinitamente más sencillo. Hasta el punto, y os explico de manera muy práctica la diferencia de agilidad. Nosotros hoy hacemos proyectos innovadores o hacemos proyectos de cambio para grandes empresas de las que algunos de nosotros salimos. O sea, ha sido más fácil convencerles de hacer algo diferente desde fuera que desde dentro. O sea, que mucho mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Con sus inconvenientes, que luego podemos comentar, pero esa ventaja de la agilidad y de la capacidad de decisión puede cambiar
el rumbo de un negocio y puede cambiar el rumbo de una empresa, sí, de un grupo de personas. Conocéis también mejor a vuestros clientes, entiendo. Estáis es verdad, como que en el detalle, Claro. en la zona pequeña del arrecife, en algo que no es tan grande, pero por otra parte también estáis mucho más cerca y podéis ver más el detalle, ¿no? De lo que hay ahí, de lo que se necesita. Absolutamente, y no solo al cliente, que también, aquí hay un par de bromas que solemos gastar, sobre todo en el mundo de software y de proyectos, que tienen que ver con si el cliente, decía Henry Ford que si él hubiera preguntado a sus clientes qué querían, les habría pedido caballos más rápidos. Pues bueno, no solo conocemos el cliente, conocemos lo que le duele al cliente, con lo cual no le pregunto qué necesita, es que soy capaz de saber lo que necesita, porque estoy súper cerca. Tengo un zoom metido y estoy súper cerca. Eso, como pyme, suele ser la regla habitual. Bueno, y en vuestra posición no solo estás metido dentro, sino que también estás mirando fuera, que yo creo que muchas veces cuando la gente está muy a su negocio no sabe lo que están haciendo en otros países, en otras áreas. Claro, ese es el reto. Si tú eres un empresario pyme o un emprendedor, ¿no?, de una empresa pequeña, y tienes que estar tan cerca de tu cliente, tan cerca de tus necesidades, respondiendo del día a día, comprobando que hay dinero en la cuenta, comprobando que puedes pagar las nóminas, viendo que puedes pagar el IVA, etcétera, 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 levantar la cabeza y mirar hacia afuera es muy complicado. Sería como bucear pegado al arrecife mirando los peces pequeñitos y no darte cuenta de que te está pasando un tiburón ballena detrás. Claro, y luego hablabas antes de que cuando empezasteis erais los 4 fundadores y 2 trabajadores. Sí, la broma era que éramos más jefes que indios. Sí, literalmente, además. O sea, 4 CEOs. Pero claro, eso, la pyme también te permite esa cercanía, ese conocimiento del trabajador, esa vinculación que siempre creo yo que es motivadora, o puede serlo. Absolutamente, y es un reto súper difícil cuando creces el número de empleados mantenerlo. Yo he disfrutado enormemente con mi equipo. Cuando empezamos, abrimos una oficina específica que es de la que me encargaba yo en Valencia, en la que hablábamos fundamentalmente de tecnología. Entró el primer empleado, el segundo, el tercero, a cuentagotas, poco a poco, porque cada empleado es un... Hay que pensar que en ese tamaño y en ese momento estás jugando no solo con el dinero de la compañía y no poder pagar más adelante, sino con la vida de la persona que entra a un proyecto de pyme y que por tanto tiene menos estabilidad que otros proyectos a los que podría optar. Entonces esos son retos. Una vez empiezas a incorporar, te das cuenta de que ese equipo es cercano, puedes hacer con ellos, bueno, prácticamente todo. Esto es un poco la película de 300, ¿no?, de los espartanos, y esa sensación la vives cuando estás haciendo estas cosas en los negocios. Es verdad que llega un momento en que el tamaño dificulta que eso funcione. Y entonces, bueno, pues estás buscando continuamente maneras de llegar a todos y, bueno, pues utilizas iniciativas. Yo, por ejemplo, a todas las incorporaciones en la compañía, en el plazo de 3 meses, pues hacemos un desayuno con el CEO. Y significa que, bueno, los conozco personalmente, desayunamos, les pregunto, me explican y al menos hemos tenido un primer contacto. Y luego intentamos utilizar los medios, pues Zoom o Meet, etcétera, para tener charlas con ellos y seguir hablando, no perder esa cercanía. Mira, pues dentro de los retos, aunque no quede muy ordenado quizá, claro, ahora la pandemia lo ha cambiado todo, que es la frase del momento, ¿no? Y hemos aprendido a trabajar en la distancia, a teletrabajar. Uh-huh. ¿Cómo las pymes, las que pueden hacerlo, claro, porque si eres mecánico, pues no puedes llevarte el coche a casa, ¿no?, a repararlo. Pero incluso así supongo que hay determinadas tareas que una pyme podría plantearse llevarse a casa, conciliar. ¿Cómo están afrontando las pymes este cambio de paradigma en el trabajo? El teletrabajo, la conciliación, toda una serie de cosas que se han acelerado con la pandemia. Bueno, efectivamente, yo creo que la pandemia es un acelerador, la tendencia estaba ahí. Bueno, España suele ser un sitio donde suelen llegar un poquito más tarde ciertas tendencias, sobre todo si son de cambio. Y la tendencia era clara, la tendencia hacia que el que puede hacer cosas directamente desde casa, pues no tenga que ir todos los días a la oficina. Claro, efectivamente, hay pymes que tienen un alto grado de localización. O sea, dentro de las famosas 4 variables del marketing, el place es su variable, porque estoy aquí situado y por eso soy el taller de este barrio o la peluquería de este barrio. Bueno, ahí sí hay algunas cuestiones de digitalización. Yo, por ejemplo, estoy gratamente sorprendido de una peluquería de al lado de mi casa en la que puedo decidir con qué peluquero y a qué hora voy directamente con el móvil. O sea, sí existe un grado de digitalización al que se puede llegar y de facilitarle al consumidor, al cliente, que entre en tu establecimiento, en la pyme. Luego, todo lo que tiene que ver con burocracia. O sea, las pymes
por pequeñas que seas, tienen que hacer albaranes, facturas, pedidos, compras, llevar una contabilidad, si además es una SL tiene obligación de presentar cuentas en un registro mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso, digitalizarlo significa que lo puedes terminar haciendo desde casa y no quedarte en la oficina las horas que no tienes que estar. Entonces, bueno, depende un poco del negocio. El grado de digitalización y de capacidad de trabajar desde fuera puede ser de pequeñito o puede ser un poco más grande, pero hay oportunidades bastante importantes para todos. Me ha parecido entender de algo de lo que has dicho en esta respuesta anterior, Agustín. Recuerdo, estamos hablando con Agustín Rodríguez, que es CEO del grupo PFS, hablando sobre pequeña y mediana empresa, que tienes alguna reserva con respecto a la lentitud de los procesos en España, pensando en burocracia y en la lentitud administrativa, ¿no? Que eso, y entraríamos en lo que son las desventajas de las pymes, que eso imagino que se gestiona con más dificultad de la que puede tener una gran empresa. Sí, sobre todo, bueno, hay varios puntos. Uno es el acceso a la financiación y al capital, ¿no? La pyme adolece de tener, por decirlo así, menos presencia de cara a solicitar financiación. Entonces, es más... ¿Dónde vas tú con 4 empleados si tengo aquí esta otra empresa que tiene 680 y me va a pedir ya? Claro, que sobre todo a este le puedo prestar de golpe 500 millones y a vosotros os tengo que prestar de 20.000 en 20.000 o de 50.000 en 50.000 y ser muchos. Son muchos papeles a firmar. Entonces, evidentemente, el capital y la financiación pues buscan eficiencia y buscan obtener el máximo rendimiento, pero además, desde el punto de vista administrativo y burocrático, no hay una gran ayuda. Como decíamos antes, en cuanto pasas de los 6 millones, tienes que reportar igual que una empresa de 35 o de 40 millones. Y desde luego tú con 6 millones no tienes. 6 millones de facturación, para que os hagáis una idea, en una pyme media, cuyas rentabilidades suelen estar por debajo del 10%, tampoco es tanto dinero. Estás moviendo mucho dinero, pero no necesariamente ganándolo. Que esto es algo que yo creo que habéis insistido en algún podcast anterior. Y en este también, el café con leche, que, claro, es que son 2 euros, pero... Y es que es súper importante. La gente piensa cuando decimos que facturamos 35 millones, que nos llevamos 35 millones a nuestra casa. No, con 35 millones, más el 20% de IVA, que se pasa a 40 y tantos, 20 van a acabar en las arcas del Estado. Una vez restemos el IVA, el impuesto de sociedades, la seguridad social, los IRPFs que nosotros tenemos que depositar, pero son por cuenta del trabajador, etcétera. Al final, tú juegas con menos de la mitad del dinero del impacto que estás generando en tus clientes. Entonces, eso tampoco ayuda. Oye, ¿cómo hacéis frente...? Déjame que anote que ha dicho, como habéis dicho en podcasts anteriores, es efectivamente un buceador con criterio. Hombre, escucha si funciona esto. Hombre, claro que sí. Por supuesto. Que precisamente, claro, esa parte como de costes fijos en una pyme en proporción es mucho más grande. Al final yo tengo que tener, imagínate que tengo lo que teníais, ¿no? 6 empleados. Tengo que tener un empleado dedicado solamente a papeleo, gestión, etcétera. ¿Cómo puede resolver una pyme esos costes fijos? Porque al final, bueno, por ejemplo, un grupo de empresas lo resuelve muy bien, ¿no? Coge y una de las empresas se encarga y da servicio a otras N empresas, se encarga de una tarea que en sí es costosa. Las grandes empresas pues pueden tener un departamento que se encargue de nóminas, de contabilidad, etcétera. ¿Cómo puede una pyme que ya está, como decíamos, ¿no?, haciendo todo ese esfuerzo y teniendo todos esos gastos o recaudaciones que hace por cuenta de otros, digamos como que amortizar eso, que las economías de escala que consigue una empresa grande a una pyme le puedan aplicar? Para mí esa es una de las oportunidades más interesantes de los pequeños negocios. En el año 2022 respecto al año 2008 o respecto al año 98. ¿Por qué? Porque hemos conseguido democratizar el acceso a la tecnología, sobre todo con el software. Y eso significa que hay un montón de soluciones que te ayudan a hacer mejor ese trabajo y hacerlo más eficiente a unos costes bastante bajos. Yo creo que efectivamente existen los medios, ahora tendríamos que trabajar la cultura. Y posiblemente en esas pequeñas empresas habría que explicar que ya existen soluciones, herramientas que te ayudan a llevar eso. Hay software as a service que pagas decenas de euros al mes y te gestiona nóminas, empleados, fichaje. Hay software que pagas también por mes, no tienes que hacer la inversión inicial y te ayuda con la facturación, el cobro, el envío de la información a la gestoría para que te ayude luego con la presentación de cuentas. Entonces todo eso existe. La cuestión es que posiblemente lo que vemos
sobre todo a nuestro alrededor, es que no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo conoce y a no todo el mundo le apetece pasar a ese apartado digital. Bueno, pero para eso estamos en Así Funciona Esto. Así puede funcionar una pyme. O sea, puede tener los servicios de una gran empresa por mucho menos dinero. Sí, señor. Y es una oportunidad. Y hablabas antes del teletrabajo. Los retos, ese es uno de los retos, pero innovar. Yo no sé qué porcentaje, y fíjate, deberíamos hablar de eso también. ¿Qué porcentaje de empresas en España está realmente digitalizada? ¿Qué porcentaje puede digitalizarse? Es decir, la mirada al futuro pasa por la digitalización. ¿Por dónde crees tú que pasa, Agustín? O sea, la digitalización no es una elección. La digitalización es algo obligatorio y necesario porque, como los demás lo están haciendo, dejarás de ser eficiente. Y si no eres eficiente no vas a poder competir. Sí. Esto es una obligación. El que entienda que la digitalización es una oportunidad... va retrasado. Va retrasado. Eso fue una oportunidad y ahora es una obligación. La innovación. Bueno, innovación es un término complejo. Innovar muchas veces se asocia a tecnología, se asocia a digital. Innovar muchas veces tiene más que ver con abrir la mente, pensar cómo se está haciendo esto mismo en otros sitios, por qué nosotros no lo estamos haciendo así o por qué sí lo estamos haciendo así, y poner generalmente al cliente en el centro pensando en su beneficio, no en el tuyo, no en el de la compañía. Y ese ejercicio es un ejercicio complicado porque, entre otras cosas, las pymes, uno de sus puntos es que sus responsables principales están metidos en el barro todo el día. Y es difícil dedicarle tiempo a ese proceso innovador. Luego de ahí puede salir que innovar es que le ofreces a tus clientes el servicio a través de una app porque se puedan conectar y hacerlo mucho más sencillo, o que, yo qué sé, la carta del restaurante sea digital y fácilmente mantenible. Bueno, un millón de cosas, ¿no? Pero normalmente el punto que falta no es tanto la tecnología, que hoy está a disposición y existen muchas soluciones, sino ese clic en la cultura y ese clic en el voy a dedicarle algo de tiempo a pensar cómo hago mejor esto. Claro, pensar, es que has dicho antes una cosa que a mí me llama mucho la atención. No conocía esa frase de Henry Ford, ni siquiera no sé si pasa con muchas frases que se las atribuyen o no, pero me parece inteligentísima y además me parece la almendra de la innovación. Que si os hubiera dado lo que me pedíais, os hubiera dado mejores caballos, pero no un coche. Entonces, claro, aquí estamos en eso también. Me parece que esa mirada sigue siendo fundamental. Ver no lo que quiere el cliente, que también, sino lo que puede necesitar o puedo hacerle yo desear en un momento determinado. Eso me parece que también es fundamental en cualquier tipo de empresa, grande o pequeña. Mirar al cliente, ponerle de verdad en el centro y mirar cuál puede ser su deseo o su necesidad en el futuro, antes incluso de que me la plantee, para que no se lleve mejores caballos sin un coche. Efectivamente, y no solo eso, sino hay por ahí bastante contenido en Internet acerca de la teoría del juego finito, el juego infinito. En el mundo innovador, el concepto de juego infinito es muy importante. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una charla que me parecía súper interesante y comentaba que uno de los países que más empresas ha metido en la Fortune 500 de, empresa innovadora, con el tag innovador, es Suiza. Suiza, 7 millones de habitantes. Bueno, y Suiza, que no ha hecho nada más interesante que el chocolate y el reloj. Y los relojes. Bueno, pues Suiza tiene una manera de aproximar la innovación que llama es una innovación por pequeños incrementos, innovación incremental. ¿Qué significa? Significa que no estoy trabajando la disrupción absoluta, sino que lo que estoy trabajando es cómo mejoro un poquito la parte que toca el cliente, cómo mejoro un poquito la parte que toca el proceso, cómo mejoro un poquito la parte de experiencia. Y con esa pequeña mejora incremental, pero muchas de ellas sumadas en el tiempo, a pasitos, llegan a meter esa cantidad de empresas, un país de 7 millones de personas, que está adelantando a países de 200 y de 300 millones. Bueno, este es un punto de la innovación que me parece bastante interesante. Es lo que mi entrenador llama partido a partido. Eso. Efectivamente. Y luego,
Yo diría también que esta parte de juego finito y juego infinito, hay un ejemplo muy chulo, que si tenemos un minuto lo cuento, que tiene que ver con Apple y con Microsoft. Apple tenía un producto súper rompedor que se llamaba iPod, que todos hemos tenido, ¿no? De una manera u otra, y que era una pasada, la verdad, que eso funcionaba. Que se pueden escuchar podcasts. Eso, se pueden escuchar podcasts, música de todo tipo, lo tenías que guardar en la memoria del iPod. Ahí veíamos de qué memoria es tu iPod. Ahora, pues gracias a otras aplicaciones. Porque el tamaño importa. Claro. Pero en su momento Microsoft intentó hacer un iPod, ¿vale? Estoy convencido de que casi nadie de los que nos oye ha visto nunca el iPod de Microsoft. ¿Por qué? Pues porque se gastaron un dineral, hicieron un productazo, era mejor que el iPod, era mejor técnicamente, intrínsecamente, a nivel de calidad, pero es que Apple en ese momento estaba pensando en otra cosa. Y cuando Microsoft lanzó su iPod, que no podemos buscarlo, creo que empieza por Z el nombre, ni me acuerdo, los señores de Apple lanzaron una cosa que se llamaba iPhone. Entonces, esa es la innovación por juego infinito. Esa es la diferencia entre querer competir, y yo me dedico a competir, o innovar porque me planteo otra cosa en otro sitio, ¿no? Bueno, esos ejemplos de innovación, las pymes españolas son líderes en muchos ejemplos de innovación relacionados con temas de software, con temas de movilidad. O sea, tenemos algún unicornio, ¿no? Como sabéis, y son compañías que han dado pasos impresionantes, de temas relacionados, pues eso, como hablábamos antes, con el servicio de movilidad o con el reparto de cosas a domicilio, de origen español. O sea, sí existe ese emprendimiento y ese espíritu, y creo que lo que pasa es que a lo mejor no lo estamos fomentando suficiente. Ese sería un poco el punto. Oye, te voy a hacer otra pregunta. Vivimos en la era de la inteligencia artificial y el Big Data. Uh-huh. Es verdad que vamos dejando rastro de todo lo que hacemos, de todos nuestros datos. Vamos a pensar en tu peluquería, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo al final estoy aquí y ahora, pero resulta que hay empresas que manejan los datos de todos los cortes de pelo de todas las personas, no me voy a ir de España, pero de Madrid, ¿vale? ¿Cómo puedo yo, siendo una pyme, acceder a esos datos? ¿Cómo puedo beneficiarme de lo que ya sí que se están beneficiando las grandes empresas? Porque, no lo sé, una empresa grande pues a lo mejor va viendo los cortes de... Esto es una hipótesis absoluta, ¿vale? Pero imagínate que yo pudiese tener las preferencias de peinados de todos los españoles. Y si soy una peluquería que tiene franquicias, una gran empresa, tengo acceso a esos datos. Siendo pequeña también puedo tener acceso a esos datos y puedo utilizarlos también en mi beneficio. Hay acceso a datos de servicios de Google, de Facebook, etcétera, etcétera, pero pagas peajes. Realmente el asunto es que estas grandes compañías acumulan esos datos y de una manera u otra los venden. Entonces, ha habido pymes súper interesantes. Bueno, no sé si hay algún caso de una empresa, creo que era alicantina, de gafas, que consiguieron vender decenas de millones de euros en gafas de sol, sencillas, a base de utilizar redes sociales y a base de utilizar esa información de marketing de las redes sociales. Existen, me sabe mal decirlo, pero creo que es más la excepción los que utilizan esta información y luego y son capaces de aprovecharla. Y por la experiencia que hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes y lo que hemos visto alrededor, el coste de utilizar esa información de estos grandes jugadores digitales para llegar a clientes o para entender el comportamiento de clientes suele ser bastante carito. ¿Y no puedo aliarme con el de al lado? O sea, igual que yo puedo utilizar un software que ha generado una empresa y al final estoy pagando muy poquito por utilizarlo porque lo estamos haciendo entre muchos y eso sale rentable, ¿no puedo hacer lo mismo con los datos? De hecho, ese es un punto súper interesante de por qué la digitalización puede cambiar el mapa de las ventajas de las empresas. Nosotros pensamos de verdad que gracias a la tecnología, gracias al software y a la digitalización, podemos empezar a encontrar confederaciones de empresas. Podemos empezar a encontrar otra manera de agrupar empresas. Por ejemplo, uno de los sectores en los que trabajamos, que es el sector legal. Pues bueno, los grandes despachos son los que se llevan los grandes contratos, ¿no? Los grandes, vamos a decir, deals, ¿no? De acuerdos, de compras de empresas, etcétera, etcétera, o incluso los grandes juicios. Bien, ¿por qué? Porque a lo mejor necesito una cobertura de ámbito nacional, especialistas en temáticas concretas para esa operación. Sin embargo, con una red digital soy capaz de tener, en vez de
un despacho pequeñito en Valencia, otro en Ciudad Real, otro en Albacete y otro, tener una red de despachos que todos ellos pueden trabajar juntos. Ya hay iniciativas de este tipo que son súper interesantes y posiblemente sea difícil batirlos en eficiencia si cada uno de ellos tiene su negocio local y además son capaces de trabajar en conjunto cuando el cliente es grande y tienen que dar una cobertura mayor. Eso va a ser muy difícil de competir por una gran empresa. Claro, tienes en ese sector, por poner un ¿no? ejemplo, ¿no? Pero igual que en ese puede haber muchos otros. Por ejemplo, hay un montón de plataformas ya de freelance, ¿no? de freelancers que te ayudan a traducir documentación, a hacer una web, a hacer un vídeo, y esas plataformas están funcionando fantásticamente. Y el cliente está obteniendo un resultado por un precio súper bueno, porque claro, imaginaros la diferencia entre contactar directamente con un autónomo que sabe hacer muy bien una creatividad o sabe hacer muy bien un vídeo, a encargárselo a una empresa que tiene su área de comercial, su área de marketing. Entonces, todo esto va a revolucionar mucho cómo entendemos que ciertos servicios profesionales, sobre todo de alto valor, puedan darlos en una red de autónomos o en una red de pymes y no tanto que necesites a una gran empresa para eso. ¿Y eso facilita la internacionalización, la necesaria presencia global en este momento? Supongo que sí. Sí, sin duda. El tema es que, bueno, nosotros hemos experimentado el tema de intentar internacionalizarnos sin poner un pie físico y es muy complicado. Es decir, tengamos en cuenta que además del asunto de si soy capaz de llegar al que me necesita, está el asunto cultural. Está el asunto cómo de tranquilo me quedo yo. Imaginaos, por ejemplo, nosotros hemos abierto recientemente operaciones en México. ¿Cómo de tranquila se queda una empresa mexicana comprándote algo cuando tú te tienes que atender desde España con 7 horas de diferencia horaria? Yeah. Se complica. Entonces, bueno, países del entorno, si estamos hablando de España, Portugal, Italia, etcétera, poder dar un servicio perfectamente desde España, entiendo que sí. Aquí el reto de los españoles es el inglés. Siento decirlo, a lo mejor hace 15 años decíamos lo mismo, pero estamos en el mismo sitio. Evidentemente los chavales salen mucho mejor preparados. Yo tengo 2 hijas que están estudiando obligatoriamente en inglés, ¿no? Que además porque aquí en la comunidad es obligatoria. Pero bueno, el reto cultural es importante y a nosotros nos pasa que cuando viene alguien de fuera y nos dice que nos va a dar soporte desde fuera, no nos gusta. Y a ellos y a los clientes fuera de España pues también les pasa. Entonces, sí, la digitalización va a ayudar a que eso se haga más eficiente y más rápido, pero poner el pie en el sitio sigue siendo una clave. Next Generation, los fondos, están llegando. ¿Confías, ya digo, como un grupo empresarial que tiene pequeñas y medianas empresas, que se reparta adecuadamente? ¿Cómo van a afectar al crecimiento? ¿Cómo van a caer en el tejido empresarial español? ¿Cómo crees? Bueno, es una gran pregunta. Hay una incertidumbre, yo creo, bastante importante. Confiamos un poco, no mucho. Y sobre todo pensamos que tal y como se están diseñando van a acabar cayendo en las muy grandes empresas y en proyectos concretos que requieren una inversión de capital muy fuerte. Eso normalmente no está al alcance de una pyme. Se están generando consorcios de grandes empresas con algún instituto, universidad, para afrontar proyectos, pero claro, estamos hablando de alguien que puede unir una gran empresa, un instituto o una universidad, y que todo eso en general va a tener mucho que ver pues con renovables, energía. Ahí las pymes sí van a tener oportunidades, pero indirectas, es decir, de luego dar servicios a esas grandes compañías, etcétera. Entonces, recomendación, súper atentos, no tanto a coger el de la fuente de la que emana el dinero, sino estar cerca de los que lo van a recoger para ayudar como pyme a implementar todos esos proyectos. Oye, y para cerrar ya, Agustín, viendo, bueno, precisamente cómo habéis nacido vosotros y que ahora salimos de una crisis, probablemente entremos en otra, ¿cuál es el consejo siendo pyme? ¿Cómo de verdad puedes, ante un mar tan revuelto, con tanta incertidumbre que viene a veces de lo que deberíamos considerar más seguro, ¿no?, que es el Estado? ¿Cómo se puede sobrevivir al mar así? ¿Nos tenemos que esconder en la roca? ¿Tenemos que aprender a nadar en las olas? A los que ya son, o sea, que ya están, por clasificar, entre los que ya están y los que quieren entrar, ¿no? O los que les gustaría emprender. A los que ya están, épocas de crisis, liquidez, caja, o sea, fundamentalmente no dejes que te maten por la caja. Cash is king, y eso es siempre. Y en las crisis más. Habrá demoras en los pagos, habrá algunos impagos, porque la crisis siempre pasa y alguno de los clientes que tienes va a caer. Por tanto, ten en cuenta siempre la tesorería y la caja
incluso ser un poco precavido de más en ese punto. La digitalización es una obligación. El que le falten cosas por digitalizar, ya está. O sea, dedícate a ello porque es fundamental. No tienes otro remedio. Y a los que todavía no son, crisis igual oportunidad, ¿no? Y efectivamente las crisis son duras, pero son transformadoras. Y aparecen cosas que no tenían sentido justo antes de esa crisis. Al emprendedor que piense en qué novedades se van a introducir y que van a ser las que salgan reforzadas de esta crisis. Zoom no se podía imaginar la expansión que tuvo con la videoconferencia. Bueno, pues nosotros empezamos en 2008 hablando de impagos, en un momento que los impagos eran pues súper dolorosos, no solo para la banca, sino para el tejido empresarial, y eso nos permitió tener tracción. Al final puedes elegir pelearte contra las olas o surfear. Siempre hay que buscar fluir y surfear con las olas, o en el caso del buceo, si es a la caribeña, dejar que te lleve la corriente. Sí, siempre que tengas el barco que te espera al otro lado, porque si tienes que volver. Oye, Agustín Rodríguez, CEO de PFS, muchísimas gracias. Hablabas, hay unos cuantos conceptos que he anotado aquí de esta interesantísima conversación. Innovación incremental, que es una vocación de este podcast. Pues hoy has contribuido decisivamente a un paso importante en esa mejora incremental del podcast. De verdad, un placer. Hemos aprendido mucho. Gracias. Muchas gracias. Oye, y no te olvides, Juanra, que esto es un podcast de Forbes. Bueno, no te olvidar, por favor. Hasta la próxima. De Forbes, lo he dicho, ¿no? Sí.